Bueno, bienvenidos a Sapiens Wisdom. Hoy tenemos con nosotros a María José Flores. Ella es, bueno, está en su pregrado de biología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, está terminando, y es venezolana. Ha venido aquí a Chile a hacer su formación y a pesar de su corta edad, pues recientemente viajó a Boston, en donde estuvo en el MIT y estuvo también en Harvard. Así que muchas gracias, María José, por Gracias a ti. acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la experiencia que tuvo María José en el MIT y en Harvard. Y bueno, para darles un contexto, a pesar de que está en su pregrado todavía, ya ha realizado varias investigaciones. Entre ellas, ha trabajado en cómo afecta o cómo impactan las neuronas de tipo C, C1. ¿verdad? Sí. C1, en el desarrollo de insuficiencia cardíaca por su efecto simpático y también ha realizado estudios sobre el polen de las abejas y cómo este polen puede ser utilizado en el tratamiento o en el manejo del hígado graso, que fue con lo que ganaste una Sí, mi beca, ¿no? beca. Muchas gracias por invitarme. Tenía tiempo que quería hacer algo de divulgación científica, pero no me atrevía. Soy un poquito introvertida, así Ah, que estoy muy contenta de estar aquí. Y sí, la verdad es que tengo ya rato trabajando en hígado graso y en insuficiencia cardíaca. La verdad me gusta mucho. Me gusta mucho como toda esta integración de sistemas y cómo responden a la activación simpática. Me gusta mucho. Y a su vez también me gusta como científica tratar de encontrar soluciones o aplicar todo lo que sabemos a encontrar una solución. Creo que eso es lo que más me apasiona. buenísimo, buenísimo. Y no sé si nos puedes contar un poco cómo fue que te ganaste esta beca para ir y pasar una rotación en el MIT y en Harvard, en esta experiencia. Bueno, voy a contar desde el principio. Adelante, adelante. Em, Esta iniciativa es de la Dirección de Investigación de Ingeniería y se une a esta iniciativa Ciencia 2030, que Ciencia 2030 es una organización que creo que es maravillosa, que creo que está en distintas universidades, pero en la UC básicamente busca que las facultades de ciencia básica se unan a todo lo que es esta movida de innovación, de emprendimiento, y tienen muchísimas iniciativas en general, tanto como para mujeres como para todos. Y ellos tienen como esta beca o este financiamiento que dan a estudiantes de pregrado que tengan un proyecto. Y con este proyecto ellos como que financian parte del viaje para Boston o para Silicon Valley. Pero en Sí. mi caso tenía que ir a Boston. Ah, vamos. Sí, sí o sí. Y Est- sí, sí, adelante. bueno, ese día porque, por cierto, yo me enteré cuando faltaban 3 días para cerrar el plazo. Esto es muy gracioso. Sí. Me enteré cuando faltaban 3 días para cerrar el plazo y yo, ¿será que postulo? ¿Será que no? Es que no, es que no sé si el proyecto que tengo, tenía como dudas. Y un día me encuentro con Liena, que es Sí, una compañera de nosotros del sí, la laboratorio. tuvimos en el podcast también hace un tiempo. Vayan a ver ese episodio. Y ella me dice, sí, tienes que postular, ella siempre me como que me incentiva. Y hablamos con Juan Esteban Sí, y ahí como que armamos, ya estaba el proyecto, pero como ponerlo en papel digamos, sí, es complicado. otra historia. Y postulé y bueno, justamente 11:59 mientras estaba escribiendo todo, se me cayó la página. No, Y no, como que no, bueno, yo dije, bueno, ya, no es para mí. Pero escribí, Liana me dijo, ¿qué? Escribí un correo. Ahora ya escribí un correo y como que me dejaron colocar las cosas que me faltaban. Y quedé, como que ah, con todo en contra, pero quedé. buenísimo porque, bueno, ahí hay como dos elementos que me llaman la atención. Uno, que a veces como que tenemos esa sensación de que lo que estamos haciendo Sí, total. no cumple con los requisitos de Sí, algo. Y bueno, tú mencionas que por ese ánimo que te dio, que te dio Liena en ese momento,
pudiste como vencer esa, Sí. ese primer... Que he tenido Sí, la bendición de que tengo una comunidad o una red de apoyo muy buena, mis amigos en el laboratorio y yo sufro de síndrome del impostor, como que nada de lo que yo hago está completamente bien o es porque yo me lo gané. Entonces cuando dudo de mí, siempre tengo gente que me recuerda todo lo que he trabajado y todo lo que me gusta, lo que hago. claro, sí. Bueno, ahí por si alguien está dudando de las cosas que están haciendo, por No favor, duden. no duden, atrévanse, atrévanse. Y, y claro, esta historia demuestra Sí. también cómo puede impactar el hecho de no quedarnos con eso. Y lo segundo que me llama la atención es que sí, a veces tenemos como que estamos haciendo alguna postulación o estamos con cualquier emprendimiento o Mm, cualquier idea, cualquier sueño y de repente decimos, esta es una señal de que no. Y, y a veces son solo obstáculos que hay que sí. ir venciendo, como el que se cayera la página, por ejemplo. Sí, creo que el viaje me hizo mucho pensar en eso, porque, bueno, las carreras científicas son súper desafiantes en general. Y a veces yo pienso como, ¿cuándo terminan los desafíos? Claro, Y cuando vivo mi vida relajada de 9 a 5 y me voy sí, y chao. Pero llegué a la conclusión de que muchas veces, después que uno pasa el desafío, uno adquiere como unas habilidades que son las que te llevan a donde tú quieres. claro, Y sí, creo que eso me ha ayudado mucho en los momentos en los que yo creo que no soy tan buena. sí, Pienso como, bueno, si paso este desafío, me voy a convertir en la persona que va a obtener lo que quiere. claro, ¿no? Esa visión Sí, del yo futuro. No, totalmente. buenísimo, buenísimo. Y bueno, antes de entrar en lo que viste allá, en lo que viviste y todo, me gustaría preguntarte también cómo llegaste a a este proyecto del polen y el efecto en el hígado graso. Bueno, yo estuve trabajando mucho rato en el departamento de fisiología, pero eh, bueno, por muchas cosas, pero creo que dejé de sentir un poco esa emoción de hacer ciencia por hacer ciencia. Mm. Y como que dije, ok, estudiamos un montón de cosas, pero ¿cuándo llegan las soluciones? Como, en qué momento voy a empezar a trabajar en algo tangible que esté como más cercano a las enfermedades? Y eso fue un proceso muy largo porque yo tenía mucho rato en ese laboratorio y era como mi casa, entonces no me quería ir, pero sentí como que ya no estaba tan feliz. Ya. Y como que le comenté a Liena y estaba buscando un laboratorio. Y Liena me dijo como, vente a mi laboratorio, voy a hablar. Y me gustó mucho el proyecto porque además era algo que ya yo conocía un poco, pero era desde como otra arista, otra perspectiva, que era como mucho más aplicado. Y dije como, yo creo que por aquí, como dicen los chilenos, por aquí va la micro. Sí, sí, no, buenísimo, buenísimo. Y para los que tengan dudas y tal vez curiosidad también de cómo funciona este polen para poder Ok, tratar el hígado graso. Como, me vas a meter en aguas ah, profundas. claro, sí, sí, también Em, para nuestro público científico por ahí. ya, bueno, voy a hacer lo mejor que puedo. Adelante, adelante. Eh, bueno, este proyecto que lo estamos trabajando en el laboratorio desde, bueno, antes que yo llegara, Juan Esteban y Elena han trabajado mucho en él, y es básicamente que el polen de abeja tiene una alta capacidad antioxidante, incluso mucho más que la miel. Mm, Y casualmente, o no sé por qué, pero uno de los principales mecanismos que median la progresión del hígado graso es precisamente el estrés oxidativo, debido como a la acumulación excesiva de lípidos. Entonces, es como la llave y la cerradura, en el fondo, la capacidad antioxidante del polen que pueda revertir un poco o que pueda amortiguar los efectos del estrés oxidativo, que es lo que en el fondo produce la progresión de la enfermedad. mm. Y algo que, bueno, primero, excelente Espero haberlo hecho explicación. Sí, sí, bien. excelente explicación, la verdad. Y algo que me da bastante curiosidad
por el hecho de pensar que el polen lo llevan estas pequeñas abejas en Ujú. sus patitas. ¿Cómo es que hacen para poder obtener ese polen? Mm. ¿Cómo lo obtienen? Bueno, lo obtienen de los árboles, de las plantas, lo digieren un poco parcialmente y luego eso lo colocan en las patas. Y luego van como a su madriguera, como, Al panal. sí, como el Ya. ki. En realidad, a veces tengo Sí, una confusión entre inglés y español, pero como sí, el panal, sí. y allá están como los keep, ¿cómo se dice? Las personas que Ah, trabajan con mieles. sí, sí, sí. Sí, con Y las abejas, tienen, sí, tienen como una red, los entonces, beekeepers. sí, Sí, tienen como esta red tiene poros, entonces cuando sí. pasan pierden el polen y ahí lo Y ahí recuperamos. lo recolectan. Sí, Ya, y luego te llega a ti sí, y luego lo procesan en química, lo sí. caracterizan y luego nos los pasan a nosotros que los probamos en células Ya, y y a ti te llega ya procesado, entonces ya te llega como el extracto, el sí. extracto del... Bueno, nosotros lo diluimos un poco más como a una Sí, dosis que sea beneficiosa para las células, pero sí. ya, buenísimo, buenísimo. Sí, sí, porque también es como bastante curioso cómo obtener este Sí, polen para luego yo también hacer los me lo experimentos. pregunté muchas veces al inicio. No, buenísimo. Entonces, volviendo a tu viaje, ¿Vale? te ganas la beca y a pesar de todos estos obstáculos de las páginas caídas y todo, logras, logras irte y llegas a Boston, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal fue esa experiencia cuando llegaste Lo primero que pensé fue, no voy a resistir de frío por un mes. allá? Ah, era en invierno. Sí, estaba, pero además la nieve hace como todo más increíble. Sí. Llegué y, bueno, teníamos como una membresía en una oficina, entonces como que regularmente iba a la oficina. Y tenía como ciertos eventos, charlas a las que tenía como una agenda ya preparada desde acá, que creo que eso fue clave como para la organización, pero conocí muchas personas y creo que el ecosistema de Boston me tiene enamorada completamente Sí. porque todo el mundo, primero es una ciudad que donde yo me estaba quedando estaban todas las empresas farmacéuticas, Pfizer, Moderna, incluso empresas más pequeñas que no se conocen, está lleno de startups. Creo que todo en general funciona en base a la academia y a la ciencia, que es algo que yo no había visto porque Santiago es una ciudad que funciona muy aparte, nadie Sí, sabe lo que hacemos. claro, sí. Y en Boston todo funciona en base a eso, todos los eventos funcionan en base a ciencia, academia, y creo que eso me encantó muchísimo, porque se ve la diferencia entre un país o una ciudad que tiene como primer paso hacer ciencia versus uno que no. Creo que Sí. hace la diferencia grandemente. ¿Y allá estabas en algún centro en específico que luego te derivaba al MIT, a Harvard o cómo Bueno, funcionaba este proyecto es muy bueno, pero también es desafiante porque tú eres, claro, tienes una red de contactos, Mm, pero tú tienes que organizar tu propia agenda mm, y conseguir como los eventos que a ti te interesen en base a tu proyecto. Entonces estuve trabajando como en esa agenda como un mes antes y cuando llegué allá, llegué al Centro de Innovación de Cambridge, Cambridge Innovation Center, y bueno, ahí habían un montón de startups científicas y tú tienes como tu espacio, tu mm, oficina, y de ahí la idea es que todos los jueves hay un evento de networking, mm, entonces ahí conoces muchas personas y te van saliendo como muchos eventos, mm. y ahí tú vas como a... Es que en general en Boston hay muchos eventos que son abiertos a todo público en el MIT, en Harvard, entonces... Eso también me impresionó muchísimo, que muchas charlas eran abiertas para estudiantes que no eran de esas universidades. Y tú vas como si fueras uno más. Perfecto, Sí. perfecto. ¿Y eh, cuál fue algún evento que te llamara particularmente la atención? Mira, recuerdo ir a una clase en el MIT que hablaban sobre
asociación como mitocondria y de hecho estrés oxidativo y cómo esto impactaba en enfermedades cardiovasculares. Em, y me impresionó tanto que cuando fui, porque yo soy de la Universidad Católica, y cuando fui, yo dije, wow, realmente tenemos una muy buena educación, porque lo que, bueno, esa charla yo había visto una parte en, Sí, en mis clases de fisiología celular. claro. Entonces dije, en realidad no estamos tan lejos de una educación de calidad. Sí. Creo que ahí dije como que, no sé si es una bendición, pero qué privilegio poder tener una buena educación. Y lo otro, bueno, fui a una, es que fui a tantas cosas, pero creo que el que más, porque fui a Nueva York también, lo que más me voló la cabeza fue en Nueva York. Fui como un Johnson Johnson Incubator, que es como una aceleradora de Johnson Johnson, y es un lugar en el De que, la farmacéutica. sí, Ah, en un lugar en el que ahí funciona como laboratorio y hay muchas startups y trabajan ahí. Y hay un montón de máquinas increíbles que nunca jamás me imaginé que existirían. como cuál, por ejemplo. Había una que detectaba, no sé cuántos miles de moléculas en 10 minutos o 5 Wow. minutos. Era una cosa súper loca. Creo que eso fue lo que más me impresionó muchísimo. Y también conocí en NYU, me abrieron las puertas para hacer una visita a un laboratorio y me recibió una chica argentina. Y ella justo en ese momento estaba muy cerca de publicar su paper en Nature. Wow. Y claro, yo venía con esta visión un poco que me habían inculcado de que siempre tienes que producir y hacer muchos Sí. papers y sacar muchos resultados. Y yo pensaba dentro de mí antes de este viaje como, esto es insostenible". Y de hecho, Sí. un profesor en las clases de comunicación, porque hay cursos OPRs que yo he tomado, y él nos dijo que la industria científica produce más que la industria musical Mm, en dinero, pero también en publicaciones. claro, sí. Y ahí a mí eso me voló la cabeza. Y cuando llegué a Nueva York, como ella me explicó que para sacar este paper tuvieron que hacerlo en 2 doctorados, o Mm. sea, aproximadamente, no sé, 10 años. O sea, 10 años para sacar Sí, ese ese paper. paper. Sí, Entonces yo ahí dije, como, ¿qué tan rápido tenemos que ir y qué tanto nos alejamos de hacer ciencia de calidad en el fondo? claro, sí. Porque nunca vas a poder publicar un paper en Nature en un año de Sí, sí, trabajo. sí, sí. Y eso creo que me cambió un poco. Igual en Boston todo el mundo trabaja muchísimo. Vas un domingo a la oficina y Sí. hay Y gente hay gente trabajando. trabajando. Pero creo que también te cambia un poco la perspectiva de qué, qué tanto hay que Claro, producir. sí, la filosofía del publish or perish, Sí, publica o perece, o o muere. muere, sí. Sí. Entonces, sí es cierto, que, tenemos esa sensación Ujú. de que es como publicar, 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 y a veces eso puede ir en detrimento de la Sí, calidad totalmente. de hecho, justo lo que estás mencionando me recuerda una vez, tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Bruce Butler, premio Nobel de Medicina también, en un evento aquí en Chile, y él precisamente nos mencionó que en su historia él tenía esa Disyuntiva. historia, Sí. esa historia básicamente, de que él tuvo un tiempo donde no publicó, Mm, donde le costaba terminar mm, su ciencia para poder publicar, pero él sabía que estaba como muy cercano a un descubrimiento. mm. Y tanto fue la demora que incluso la universidad donde estaba, bueno, le dijo adiós, o sea, Wow. se desprendieron de él. Y lo más curioso es que justo el año que, que lo despiden prácticamente, que lo retiran, él se fue a otro instituto que lo recibe y en ese otro instituto termina la investigación que le termina dando el premio Nobel, Wow. ¿verdad? Entonces, es cierto que muchas veces esa filosofía, bueno, y él nos mencionaba eso, justo lo que estás mencionando también, que a veces es
es necesario pensar un poco en la calidad de la ciencia que Sí, estamos haciendo. Sí, que eso, mira que yo no había hablado con nadie de esto, que a veces sí, el científico se encierra mucho claro, y uno se pierde de conversar por lo menos esto, sí, que no, yo lo pensé en mi cabeza mientras ella me estaba hablando, porque ellos trabajan en cáncer. Y yo pensaba esto y yo decía, bueno, quizás estoy loca porque, claro, para tú entrar a un doctorado necesitas publicar. O sea, sí, como que todo te... Y además es súper competitivo. Entonces todo te lleva a... ¿Qué hago? ¿Hago ciencia de calidad o publico claro, mucho? ¿O cómo hago para unir los dos? Y en muchos casos, sacar un paper no es tan fácil. No es tan rápido sí, como se sí. ve. Sí, para quienes nos están escuchando y que de repente se preguntan cómo es ese proceso de publicación, solo para una pequeña cápsula informativa en ese sentido, cuando nosotros enviamos un paper, por Sí. ejemplo, cuando María José eh, eh, envía sus artículos y todo para publicación, básicamente llega a un editor en una revista, ese editor muchas veces tiene tasas de aceptación bien bajas y generalmente vamos a recibir alguna negativa. Y después volvemos a enviarlo a otras revistas hasta que algún editor dice, sí, nos interesa. Después pasa a revisores, ¿verdad? Pasa a revisores que muchas veces depende de cómo se levantan en el día para revisar, pueden dar comentarios buenos, comentarios malos. Pero siempre comentarios de cosas que tienes que volver a hacer. Claro, cosas que hay que volver a hacer, que hay que cambiar, y eso, ese proceso puede llevar generalmente, a veces puede ser un mes, puede ser 3 meses. Y hay artículos que si ustedes se fijan, cuando se publican, sale enviado en dos mil 2023 veintitrés y publicado publicado en 2024. 2024, 2025. Sí, Entonces, es un proceso difícil y ahora piensen que la filosofía interna dentro de la ciencia es que hay que publicar y publicar y sí. publicar. Entonces, puede ser algo bastante abrumador. Y además que cuando llegas a ese punto ya tienes al menos 1 o 2 años de trabajo, porque cuando tú lo envías, tú crees que está Claro, completo. claro, sí, Y, sí. y, y claro, recibes un montón de... Entonces al final es mucho, no mucho tiempo, pero es un tiempo prudente. Y siempre tienes como la presión de que te estás quedando atrás, en el fondo. Claro, claro, sí. Así que muy, muy interesante esa conversación Sí, con la científica argentina que nos sí. menciona. Y, y los, no sé si pudiste encontrarte con alguien que esté trabajando en algo similar a lo tuyo. Me costó. Me costó mucho. Porque en Boston todo es farma. No, no hay mucha abeja. No hay muchos productos naturales. No es el fuerte. Pero sí conseguí personas dispuestas a colaborar que trabajan en fibrosis, en fibrosis hepática. Así que creo que encontré mi nicho un poco cerrado, Sí, pero lo encontré. bueno, cosa que es como buena y mala a la vez porque Sí, significa que hay un campo ahí que sí, explorar y que de repente puedes avanzar aquí también sí. en tus investigaciones. Y, y qué más nos puedes contar sobre la experiencia, cómo es levantarse un día y decir, bueno, voy a ir a visitar a Harvard, bueno, Que el no, campus. yo creo que todavía no lo asimilo. Estuve, no sé, me costó, o sea, estuve en Boston un mes y las primeras 2 semanas, como que ya estoy aquí realmente o no estoy acá. Sí, Creo como que pellizcándose. sí, totalmente. Me impresiona mucho, pero me impresionó mucho que todo el mundo hace cosas increíbles. Mm, Como tú no te presentas y dices, hola, soy de... No, te presentas, hola, trabajo en esto. sí, Y todo lo que hace la gente que escuchas cuando lo presentas en una conversación así sí, normal, es wow, que todo el mundo es súper inteligente. Esa fue mi percepción, todo el sí, mundo es súper inteligente en Boston. como que Y todo el mundo le interesa uno, mucho lo que, como lo que tú haces. Creo que siento que eso es algo que le hace falta mucho a Santiago. sí, No, Santiago es una ciudad que los científicos estamos como solapados. mm, No es, en ese sentido es muy diferente a sí. Boston.
Sí, que creo que también es como un espíritu bastante Sí, latinoamericano que creo que tenemos que cambiar un poco sí, porque, como bien dices, a veces muy cerrado. A veces hay poca confianza también de sí. poder decir estoy trabajando en esto o crear estos espacios donde se incentive la creatividad, el amor por la ciencia y eso. Entonces sí, algo También que... me llevó como dos cosas muy importantes y es que en Chile en general o en Santiago hace falta mucho la industria científica, como en la parte más privada, porque hay mucha academia, aunque no nos notemos tanto, sí lo hay, aunque la ciudad no se mueve por eso, pero faltan mucho empresas, empresas farmacéuticas o de lo que sea, porque también eso hace mucho la diferencia en Boston, como, y creo que eso parte mucho desde la universidad, porque hay un montón, todos los estudiantes preparados tienen un proyecto y la posibilidad de crear una pequeña empresa, una empresa emergente, y los apoyan mucho. Entonces, claro, cuando esta persona se gradúa, se especializa y crea su propia empresa, cambia mucho la perspectiva de la ciudad. Y Mm. eso me pareció súper, súper interesante. Claro, sí, tienes razón porque a veces hay como bueno, en Chile, en Latinoamérica en general, como esa sensación de que sí hay centros de la academia, Ujú. pero como que no se traduce, Sí, no se traslada a a la la empresa privada. sociedad, Sí, sí. y que finalmente es lo que va a generar productos que la gente va a Va a poder utilizar, utilizar. ¿Sabes? Sí, sí. ¿no? Aunque en la universidad creo que la movida va hacia eso, Mm, porque hay muchos esfuerzos en canalizar un poco las investigaciones hacia la transferencia tecnológica. Y creo que, según yo, ese es el eh, futuro. Pero la proyección. sí, pero también creo que la cultura es distinta porque en Latinoamérica queremos graduarnos, conseguir un Mm, trabajo que estemos estables y cómodos, pero no sé si haya tanta cultura de hacer cosas grandes mm, que trasciendan, que creo que en Boston todo el mundo está pensando en eso siempre. mm. Y eso como que te motiva Claro, mucho claro. a... Y se nota en ti, justo en este momento también, que mientras nos estás hablando, está como bien palpable eso de Sí, que no, tal vez yo ujú, hago sí, cosas diferentes, como que se siembra esa semilla sí, de poder llevar las cosas a otro nivel. sí. Claro, claro. ¿Y te imaginas alguna vez como teniendo, no sé, alguna industria de algún producto con los resultados del polen, por ejemplo? Bueno, no sé si con el polen, pero sí me lo imagino mucho. Y me lo imagino mucho desde que entré a la carrera. Que cuando yo entré como por intuición, como que mi corazón me dijo, es aquí. De hecho, esto no sé si mi papá lo sepa, pero yo escogí mi carrera en el metro de Santiago. Yo tenía una Ah, lista y había puesto, creo que era tecnología médica, obstetricia. Pero alguien, bueno, yo entré por el PASE. El mm, PASE es una vía alternativa de personas que estudian en colegios vulnerables. mm, Y ahí ellos te acompañan y te hacen como una asesoría de las carreras que a ti te gustan. Y cuando mm. yo fui me preguntaron qué te gusta, y yo dije, biología es lo único que a mí me gusta. Ah, Y me dijeron, bueno, hay una carrera y yo no, pero es que yo no quiero ser profe. O sea, yo en mi ignorancia máxima, era como que yo no quiero biología ser, sí. y profesora luego. Totalmente. Y ellos vieron, no, es una carrera científica y a mí eso me quedó en la mente y yo me acostaba y pensaba en eso y yo decía, yo tengo que cambiar mi lista Sí. porque biología tiene que estar, si no es la uno es la dos, Mm, pero tiene que estar. Pero me daba mucho miedo porque había poca información acerca de biología. O sea, no sabía cuánto iba a ganar, no sabía en qué iba a trabajar, no sabía si había campo. Y en el metro yo dije esto es lo que yo quiero, yo me veo de viejita haciendo esto, sí, yo lo voy a poner, no importa, así no gane lo que... Y lo puse. sí. Y gracias a Dios que quedé en esa Buenísimo, opción. buenísimo. Sí,
Y mira cómo esa decisión Sí, te va llevando y ahora pues tienes esa experiencia y esa sí. mentalidad que se obtiene en el... Pero siempre, siempre me soñé como ayudando a las personas en general, a través de la ciencia, siempre. Creo que eso era lo único que tenía claro y que tengo, de que tengo claro en general. Y muchas veces es difícil porque en mi familia nadie es científico. O Mm, sea, bueno, mi tía es médico, sí, que es la que más me entiende, pero creo que el ritmo de trabajo es distinto, o sea, y lo que haces y todo es muy distinto en el sí. fondo. Bueno, y obviamente mi tía tiene, que creo que mi tía también me inspiró mucho, pero mi tía, no sé, tiene turnos de 24 horas y llega a su casa y está con su hija. Pero he visto mucho que el científico se va de su lugar de trabajo o está en vacaciones, no sé, Sí, en Puerto Rico, en donde sea, tomándose lo que sea y está leyendo un paper o pensando en claro, sí. como que esa, no sé si en algún momento te puede... Y una vez un profesor me dijo que él me enseñó, me formó como científica, él me dijo, mira, yo he tratado y he pensado de ver una forma de desconectarse para siempre de la ciencia y no sé si exista. Y yo dije, este señor está loco, dije yo. Puede que sea verdad, como que es muy difícil encontrar un equilibrio y Sí, desconectarte de verdad. claro, y bueno, es que hay elementos que también como que son como un imán en la Sí, ciencia que como involucra curiosidad, sí, involucra creatividad, creatividad y muchas de esas cosas son como cuando de verdad te apasiona un tema, ujú, como que es como parte de ti, espontáneo, sí. es como parte, entonces es bien difícil despegarse, desprenderse. Y también algo que he aprendido de la mala después de depresión, de burnout, de todo, es que una vez le pregunté a un estudiante del postdoc del laboratorio en el que estaba como una habilidad que creyera que es la más importante en científicos. Y me dijo, lo más importante de una científica, porque ella es mujer y yo soy mujer, son las ideas. Y en el momento yo no lo entendí lo que ella me dijo, como que yo dije las ideas, pero... y ahora lo pienso y digo, sí, realmente es muy importante las ideas, pero además, en mi caso particular, las ideas no me surgen cuando estoy demasiado estresada, como las ideas me surgen cuando estoy precisamente en una Sí, playa ah, claro, descansando, sí, sí. Entonces al final como que pienso en eso y digo, no, no, estoy de sí, vacaciones, no. Pero después pienso como, no, esto tengo que, y me pongo a leer algo sobre eso. claro, sí, 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 es a tiempo completo, creo Sí, yo, porque cuando hay problemas que necesitan solución tienes sí. este sentido de creatividad, eh, incluso cómo se mueven las olas, Ujú, las ondas de la playa y todo, te puede dar una conexión sí. con esa idea. Para ir terminando, me gustaría como preguntarte si, si tuvieras a un estudiante de biología o una estudiante de biología enfrente, ¿cuáles serían los tres aprendizajes que Wow. tuviste de este viaje? Así como que las tres cosas más importantes que tú le dirías a alguien del viaje que tuviste allá. Creo que, qué responsabilidad. Creo que este viaje me funcionó mucho para asentar muchas ideas que tenía, que venía pensando, pero que no sabían si estaban bien o no. Uno, que hay que pensar en grande, hay que soñar en grande. No hay que tenerle miedo a hacer cosas grandes. Siempre escucho mucho que la gente como que piensa en grande, siempre hay alguien que le dice, ah, pero tú estás en otro planeta, como... Y realmente no, creo que muy, hay que tener mucho cuidado con los sueños y a quien uno le cuenta sus sueños y a quien uno le hace caso también, porque hay muchas personas, muchísimas, que ahora que yo hago lo que amo, veo mucha gente que realmente no, todos los días se para, pero no hacer lo que ama. Y creo que eso como que parte el alma poco a poco, siento yo, que soy muy apasionada con lo que hago. Y creo que uno, soñar en grande. Dos, ser disciplinado.
Y la que a mí más me ha costado entender es que descansar es tan importante como trabajar. Ahí, bueno, ya, ahí ya no. Sí, no, es como... Ese último me llega, me Sí, llega mucho a mí también, igual. porque sí, me hace falta poder cumplir eso a veces de Y me gustaría balance. hablar de eso, porque, Sí, adelante. bueno, hubo un momento no sé, yo estaba como en tercer año, que tenía mucha carga académica y además tenía como mucha responsabilidad en el laboratorio, como que me sentía un poco, también estaba atravesando por esto de que, bueno, es solo, ¿qué beneficio obtengo de trabajar? Mm, ¿Sabes? Como, claro, sí. y estaba, primero empecé como, tenía como un burnout, ¿sabes? Como cuando ya estás agotado. Sí, Estaba muy frustrada porque no me salían mis experimentos y veía como que a mi alrededor y a todo el mundo le iba súper bien. Y como que yo empecé a bajar, yo no tengo pues 7, pero yo tenía buenas notas en la sí, universidad regularmente, o sea, como por arriba de 5,5 por sí. ejemplo. Y empecé a bajar mucho mis notas y a pesar de que estudiaba muchísimo y a medida que bajaba estudiaba más. Y mis notas iban como, yo sé, no entiendo por qué, Algo no cuadraba. algo no, si algo no cuadra, pero no tenía como referencias, porque me metía en redes sociales y todo el mundo tenía una vida perfecta, nadie, todo Claro, el mundo se despertaba, no sé, recuerdo que vi un TikTok de una persona que se despertaba a las 5 de la mañana y se acostaba a las 11 claro. y todo le salía Sí, bien. Y yo decía, yo me paro temprano y ya yo a las 4 de la tarde todo me empieza a salir mal, como que no, realmente no tenía como mucho a dónde reflejarme y estaba como me refugié en documentales de deportistas de alto rendimiento. sí. Y ahí el documental de Simone Biles Ujú, me llegó mucho porque ella como que no le empezaron a salir los saltos y como que se tomó una pausa, un tiempo. Y eso me costó mucho, tomarme un tiempo porque además yo estoy saliendo sí, de la carrera. Entonces se supone que el año que viene tengo que postular el doctorado. sí. Y decía, bueno, si me detengo ahora, si no tengo papers, si no tengo un profesor, si no tengo, Mm, como, ¿qué voy a sí, hacer? Y creo que la gente habla muy poco de, de los momentos malos, de esos momentos que no te salen las cosas bien, de que estás frustrado. Y eso en ciencia es muchísimo. sí, Como, un buen porcentaje del sí, tiempo es. no hay nadie, no he conocido a nadie en ciencia que no esté frustrado en algún punto de su vida. Es súper común, pero se habla muy poco. Sí, tienes Mm, mucha razón que generalmente nos ponemos a subrayar los eventos de mm, éxito, los momentos grandes, cuando alguien gana un premio o algo sí, y nos olvidamos de todo lo que hay detrás, el sufrimiento, sí. desvelos, El proceso. el proceso, ¿sí? Que es probablemente más importante Sí, que todo. sí, que el Sí, premio. Que sí. yo escuché, bueno, no sé si mi banda favorita, que es Raguayana. 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 Es una banda venezolana. Y él, Lo voy eh, a u- escuchar, voy a el escuchar. vocalista de esa banda, le hicieron una entrevista y él hablaba como eh, que la gente tiene que aprender a fracasar. Mm, Y él decía como, de 20 cosas que propongo que hago, dos me salen bien. Porque actualmente se ganaron un Grammy. sí, Entonces, él hablaba mucho de eso, como que está bien fracasar porque de tantas veces que fracasas, como que en algún momento encuentras la sí, fórmula para hacerlo bien. Y eso me llegó mucho, que como, nos enseñan a que las cosas tienen que salir bien, pero realmente las cosas salen mal hasta que poco a poco aprendes sí. a hacerlo mejor. Y que finalmente alcanzas Sí, algún objetivo, pero claro, la mayor parte de los días vivimos sí, en esa angustia muchas veces. sí, Entonces, bueno, es un mensaje bien importante para todas las personas que están intentando seguir sus sueños y que están emprendiendo, que están
intentando que las cosas salgan bien, pero no salen. También recordar que es parte del proceso, Mm, como nos dice María José hoy, y es muy importante que nos apoyemos también, sí. que podamos conversar sobre esos momentos difíciles Mm. y, y bueno, y entre todos vamos avanzando para intentar crear un mundo mejor, así como tus objetivos. Bueno, Sí. suena muy grande eso, pero sí. Pero hay que pensar en grande. Sí, hay que pensar, Hay hay que que pensar pensar en en grande. grande, es verdad. No, buenísimo. Entonces, no, María José, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Muchas gracias Víctor. por esta conversación que estoy seguro que va a inspirar a muchas personas. Y Que tuviste un premio Nobel acá y me siento ah, como, ¿qué hago yo aquí? no, claro que sí. ¿Cómo se llama? Todos, de hecho, todos los seres Mm, humanos creo que llevamos dentro luces que mm. podemos compartir con otros y la verdad es que si viéramos las historias de todos, veríamos que todos merecen Sí, un un premio por espacio. un espacio y el trabajo que estás haciendo es súper importante y bueno, vienes del MIT, de Harvard, ¿verdad? Entonces, la verdad es que muchas gracias por venir, por compartir tu conocimiento, tus experiencias y bueno, te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que viene, en todo Gracias. ese proceso Amén. también. Gracias. Bueno, nos vemos y gracias por acompañarnos el día de hoy en Sapiens Wisdom.